Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Control Alt Meet, el podcast donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la tecnología, directa o indirectamente, y en este episodio tenemos a Jersey, bienvenida, Hola, muchas gracias. que es escritora y también es divulgadora literaria. Y de lo que vamos a hablar en este episodio va a ser pues del mundo literario y también de la tecnología. Es decir, porque el mundo de los libros, por así decirlo, pues se ha ido introduciendo el tema de la tecnología. Por ejemplo, los ebook, ¿no? Que es algo, yo creo que lo que primero podemos pensar. El tema de audiolibros, ¿no? Que también vamos a hablar de ellos si, digamos, si es lo mismo leer una historia que no. Es decir, un poco cómo ha cambiado ahí la tecnología. El tema de cómo se escribe ahora un libro, porque claro, esto lo hablaremos después, pero claro, antes era ahí con la máquina de escribir o con un Word, pero hoy en día puede haber mil cosas, ¿no? Es decir, esto ha cambiado mucho. Tema de distribución, etcétera. Así que bueno, lo primero, como siempre, Eresei, preséntate para la gente que no te conozca. Bueno, pues yo soy, primero de todo, gracias por la invitación. Me encanta hablar de tecnología. Aparte del mundo literario, me flipa lo de la tecnología. Estoy un poco así con la inteligencia artificial, investigando constantemente, que supongo que hablaremos de ello, cómo está afectando al sector. Y bueno, Exacto. pues yo soy Jersey Owen, soy escritora y divulgadora literaria. Tengo una página web donde voy publicando artículos y secciones de noticias, y luego pues tengo también un Twitch donde emito 2 días a la semana. Y ya está, y eso es lo poco que puedo decir de mí. Bueno, llevo muchísimos años en este sector, o sea, llevo como 20 años. Es verdad que no he publicado con editorial como tal novelas, pero sí que he publicado varios relatos y autopublicado mis propios libros. Claro que eso es interesante porque es lo que decía antes, ¿no? Porque antes entiendo que siempre tenías que estar con un editorial detrás, pero hoy en día ahí esto ha cambiado mucho, es decir, ya puedes como, digamos, ser más autónomo en ese sentido, entiendo. Sí, de hecho, cuando yo empecé esto, yo tenía, pues, yo qué sé, allá por... Yo tenía como 16 años, estaba Blogger, o sea, solo estaba el Sí. Blogspot o el MySpace, que habrá gente que a lo mejor no sabe ni que sea eso, ¿no? Pero es verdad que antiguamente, o sea, hace años, Sí, era entrar por editorial y ya está, o sea, se publicaba claro. por editorial y punto. Y como mucho tenías tu espacio en internet, pues esto, Blogspot, MySpace, o existía, por ejemplo, Wattpad, que era una página web que, bueno, que sigue existiendo, que es una página web donde tú puedes publicar tus novelas, tus relatos, que ahora sobre todo está más centrada en fanfics, pero bueno, que de ahí ha salido gente ahora que tiene mucho éxito, o sea, que es un poco tal. Entonces, antes solo tenías esa opción para escribir tus propias cosas, para compartirlo, digamos, con la gente. Es verdad que ahora hay plataformas que te permiten autopublicar tu propio libro, como Amazon KDP, como Lectu, que creo que ya, no sé si ya ha cerrado ya. Hay varios. Yo conozco con la que yo manejo es Amazon KDP, en el que prácticamente eres tu propio editor. ¿Es aconsejable? A ver, hay un debate ahí entre... O sea, antiguamente se decía que si autopublicabas era que no eras buen escritor, que las editoriales no te querían, Sí. etc, etc. Ahora hay muchos escritores híbridos que publican con editorial y luego autopublican otras cosas que a lo mejor no encajan con el mercado editorial de ahora. Entonces, es verdad que ahora ha dado como más accesibilidad a muchos lectores, pero también, o sea, a muchos escritores, perdón, pero también tiene unas consecuencias, que es que ahora hay mogollón de escritores. Ahora parece que todo el mundo Sí, puede todo el escribir mundo un libro. escribe. Claro, ahora Exacto. parece que todo el mundo escribe, que yo animo a todo el mundo a escribir. Sí. No, pero a lo mejor no todo el mundo tiene esa capacidad para comunicar o para hacer un libro en condiciones, porque la gente piensa que autopublicar y ya está. Escribo un libro, lo subo en Amazon y ya está. Que se puede hacer así. Sí, Y sí, no. te quedas Como tan los ancho. creadores de contenido, igual. Efectivamente, pero ¿qué es recomendable? Pues que pase por un corrector profesional, que alguien te diseñe la portada, a no ser que tú seas diseñador y lo sepas, genial. Pero, por ejemplo, a mí la portada me las hacen, yo maqueto mis propios libros porque sé maquetar, y pago una correctora para que me corrija mi texto. O sea, autopublico, pero sigo un proceso de edición Sí. Sí, que 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 obviamente, hay más cosas claro, alrededor. sale de mi bolsillo, pierdo dinero, porque a lo mejor luego no recupero en ventas, pero es una opción. Entonces, lo que ha hecho la tecnología es abrir esa puerta, esa posibilidad de poder hacer tu propio libro a tu gusto, sin condiciones de las editoriales, que eso no significa que las editoriales sean malas, ni mucho menos, que luego la gente me viene a echarse encima porque digo que editoriales malas, y no. Pero es cierto eso, que ha dejado que ha abierto la puerta a mucha gente, que de otra forma las teníamos cerradas, por ejemplo.
Claro, pero y para la forma, porque nos hemos ido ya, digamos, al distribuir como tal, pero para la hora de escribir hoy en día, porque es un poco lo que decía antes, ¿no? Antes era como, vemos como los escritores, ¿no? Con la máquina de escribir, ahí con su cafecito y tal, pero claro, hoy en Sí, día, pues si tienes con su, entiendo que con el Word, no lo sé, o con otro, entiendo que también, porque esto a lo mejor la gente se piensa que es escribir y ya está, pero entiendo que también tendréis notas, ideas, ¿no? Que esto también sí, pues, se puede guardar, no sé, en un Microsoft To Do, por ejemplo, por poner sí. un ejemplo, ¿no? Es De decir, a hecho, la hora de escribir, ¿qué usáis? pues a ver, o sea, ahora mismo escribir, o sea, gracias a la tecnología, a escribir es Mm, mucho más accesible en cuanto sí, y es más rápido a la hora de, no de ponerse a trabajar en el proceso creativo, sino, por ejemplo, de si yo voy en el metro, puedo escribir en las notas del móvil o puedo también, escribir ¿verdad? en Sí. Google Drive. Yo, por ejemplo, he escrito novelas en Google Drive. Mira. O sea, yo algunas novelas sí que las escribía, por ejemplo, o sea, porque también depende de tu proceso de trabajo. Mm, Entonces, yo alguna vez las he escrito a mano. Si voy en el tren, cuando iba a la facultad, pues escribía a mano y luego las pasaba al ordenador. Hay gente que directamente escribe en Google Drive mira, y lo sube. Yo, claro. de hecho, yo he corregido una novela en Google Drive. Iba por ejemplo, a hacer una sesión de escritura, lo dejaba descansar 2 días y cuando retomaba, a lo Sí. mejor por la noche, revisaba lo que había escrito en Google Drive. Ujú, Entonces, es verdad que tienes las notas, tienes, hay gente que incluso escribe con notas de voz, que por lo que sea ostras. no puedes escribir porque vas, yo qué sé, O cargado sea, el con rollo cosas en las ideas, ¿no? manos. En plan de, Y, tengo que escribir esto o... claro, no, incluso hay aplicaciones, ahora mismo no me acuerdo ninguna del nombre, pero incluso yo creo que en el móvil, el propio grabador de voz Ah, o sea, te tiene lo la opción transcribe, de, ¿no? claro, transcribir. Entonces tú vas Ostras. diciendo, lo pasa, queda súper raro narrarlo por la calle, ¿no? Sí, bueno, Pero conozco gente que lo ha hecho y yo lo he hecho alguna vez, ¿eh? Entonces mira. es como mucho más fácil. O sea, está la opción de la nube que hace que si pierdes cosas, pues te solucione la vida, porque yo he perdido novelas enteras porque se me ha roto el disco Ostras. duro externo y es como, ¿y era dónde tengo yo esta copia de novela? Que a lo mejor Mm. tienes una copia antigua del primer borrador y dices, si lo hubiera tenido online, actualizándose online, esto no hubiera Claro, pasado. eso O es sea, lo verdad, tendrías el la tener misma la actualizada. copia en la nube es importante hoy Claro, en porque yo día. cuando empecé no había copia en nube. Lo Mm. guardabas en un disco duro, en un pendrive, en un disquete de estos y ya está. Entonces, como lo perdieras, se te rompiera o se te dañara, estabas muerto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora con la nube, pues tienes esa opción de que si pierdes digamos, Mm. decir la parte física, pero no es física, digo, es que si pierdes ese archivo en Sí, siempre local, tienes una copia, por así claro, siempre decirlo. tienes la copia en la nube, que es la opción. Entonces, hay mucha gente que directamente escribe en la nube. Yo sí que escribo en la nube y luego lo que hago es descargarlo, por si acaso. Que nunca se sabe si la nube Que también se la puede nube también copiar. se puede caer, ¿eh? Claro, claro, claro. Ojo, que nunca se sabe. Claro, y luego Exacto. también lo que ha hecho la tecnología es facilitar mucho a la hora de documentarse. Mm. O sea, antes que tenían las enciclopedias, en Sí, la luz, o sea, ¿sabes? La colección. sí, para buscar información, ¿no? Es Claro, decir, ahora a la hora de documentarse, ahora si tú quieres escribir una novela, pues yo que sé, en Japón, te puedes meter a Google Maps o buscar en Wikipedia o buscar en archivos digitales, entrevistas y demás, a ver cómo es Japón. Y puedes claro. incluso hacer una documentación muy buena sin moverte de tu casa. Y Mm. eso hace 20 años era Claro, casi impensable. tenías que ir allí, sí o sí. Claro, claro. Entonces, o echarle mucha imaginación y decir, bueno, licencias creativas. Claro. Entonces, es verdad que ha cambiado mucho. Y aparte, si retrocedemos todavía mucho más en el tiempo, antiguamente, o sea, se escribía en papel, luego llegó la máquina de escribir, que lo revolucionó todo con la mecanización, y luego ya, pues los ordenadores ha hecho que todo sea mucho más accesible y ya los móviles con las nubes y las plataformas, ya la escritura digital ha sido Mm. y lo el reconocimiento de voz, o sea, la transcripción de voz es otra cosa que es muy accesible. Y también es muy bueno porque permite a personas, por ejemplo, ciegas o con discapacidad, También. acceder a esto, que es muy También. El tema de importante. accesibilidad es súper importante. En Es eso muy ayuda importante. mucho. Mm. Entonces, es verdad que la tecnología, es lo que he dicho yo, lo que he dicho al principio, ha sido más accesible, mucho más flexible a la hora de ayudar a los escritores a desarrollar sus novelas, sus Mm. proyectos. Incluso, ¿tú crees que ahora con ChatGPT incluso le ha dado un paso más? Porque, ¿no? Es decir, ahora todo eso que has dicho, tú puedes decirle, oye, dime cómo es Japón, por ejemplo, Claro, ¿no? hay un debate con ChatGPT, Sí. hay un debate muy importante en el sector cultural, sobre todo en el tema de la literatura, porque hay mucha censura, o sea, porque todos sabemos que el entrenamiento, bueno, se dice mucho que el entrenamiento de las inteligencias artificiales se hace sin el consentimiento, que viola los derechos de autor. Hay un, hay un, Sí. hay Sí, un, es un un poco terreno como lo gris. que pasó con el Sí, arte. Creo que pasó claro, igual. claro, un terreno gris ahí, ¿qué tal? Pero es verdad, yo en mi canal, y lo he defendido siempre, y me han caído palos también por esto, yo defiendo la inteligencia artificial, o sea, por ejemplo, ChatGPT,
como herramienta de apoyo y nunca como sustituto. O sea, yo no le voy a decir a ChatGPT, escríbeme este capítulo. Exacto, es que eso es un poco lo que... Claro, yo soy programador y nos pasa igual. Exacto. Claro, pero sí le puedo decir, oye, mira, tengo una novela que quiero ambientarla en Japón, pues dime las costumbres más raras de Japón o algo así. Una herramienta, ¿sabes? exacto. Claro, es una herramienta. Entonces, incluso hay mucha gente que lo utiliza para corregir, que vale, pero, o sea, tú, por ejemplo, he escrito este párrafo. Oye, mira, analízamelo y dime la parte fuerte o puntos fuertes, puntos débiles o cómo lo mejorarías tú. Y entonces él te da una alternativa que te puede valer o no. Yo ahí eso, pues lo he hecho alguna vez, pero siempre luego después mi novela ha pasado por un corrector. En plan de, a lo mejor esta frase o este sinónimo no me gusta, sugiérame un sinónimo o esta frase para que me quede un poco más poética, yo qué sé, que le dé un toque, intensa. ¿no? Un repaso. Decir, claro, como un repasito, pero no es házmelo. Claro, pero y no es corrígeme la novela, porque nunca va a tener esa capacidad de analizarte una novela, corregirla, verte toda la parte ortotipográfica de estilo, o sea, no. Como herramienta, genial. Como sustituto, no. Exacto. Sí, es un poco lo que te decía yo, que para nosotros los informáticos no le puedes decir, hazme una aplicación. Claro. Puedes decir, oye, ¿esto cómo lo mejorarías? Oye, ¿esto cómo lo harías más óptimo? ¿Esto se podría hacer en este caso? O sea, es un poco de apoyo, pero es que hacértelo no tiene ningún sentido hoy en día. ¿Hacerlo puede hacer? Seguro. Sí, ahora, que esté bien hecho o que tal, pues, de hecho, en Amazon, o sea, cuando salió el boom de ChatGPT, de repente en Amazon, o sea, para los autopublicados, que es una cosa de la tecnología. Eso es lo que te iba a decir. Digo, claro, seguro que ya hay gente que ha dicho, escríbeme un libro y lo autopublico y ya está. O sea, de repente el top 10 de novelas eran todas escritas por ChatGPT. A ver, entonces, incluso claro. no hay un libro que me suena mucho, de cuentos de ChatGPT o algo así. Sí, o sea, hay de todo, y novelas enteras. Entonces, claro, tú dices, si ya, por ejemplo, autopublicarse, o sea, es una puerta que te abrió la tecnología, que es verdad que lo que ha abierto aparte es que sea mucho más difícil darse a conocer porque hay mucha gente, porque es más accesible. Que encima, si te metes ya con novela de ChatGPT, es como, a ver, por favor, o sea, más barreras todavía me ponéis. Joder. O sea, tiene su parte buena y su parte mala. Y yo siempre he dicho que ChatGPT, como cualquier otra herramienta, es buena o mala en función del uso que se le dé. Porque mucha gente dice, claro, es que es así. De hecho, mucha gente dice, es que ChatGPT no sé qué, no sé cuánto. Y yo siempre digo, ChatGPT no, porque detrás de ChatGPT hay una persona que la está utilizando. Entonces, no es, o sea, la inteligencia artificial a día de hoy no tiene vida propia. De momento. Luego ya, cuando llega el Terminator, el Skynet nunca se sabe. Claro, yo siempre he dicho que hay que ser educado con ChatGPT, que nunca se sabe cuándo se nos van a terminar las máquinas. Pero, claro, yo siempre digo eso, que es en función de quién la use, de cómo se use. Claro. ¿Es una herramienta? Bien. ¿Lo quieres utilizar como sustituto porque quieres que te escriba una novela? Ahí hay tu conciencia y tu forma de trabajar. Y luego, bueno, hemos comentado ya un poquito por encima el tema de la distribución, porque claro, una vez tú tienes un libro, tú como has dicho, lo puedes publicar en Amazon, ¿no? Sí. Como autopublicar, pero luego también, ¿qué otras formas hay para distribuir tu libro? Porque hoy en día, pues puedes autopublicarlo y, por ejemplo, pues si tienes seguidores en redes sociales, pues lo puedes comentar por ahí. O si también puedes hacerlo típico como una editorial. Es decir, ¿qué formas hay hoy en día de distribuir, digamos, tu obra? A ver, pues sobre todo cuando tú publicas, o sea, lo que ha hecho la tecnología es ha abierto las puertas un poco y ha cambiado las reglas del juego editorial a la hora de distribuir. Ya no se necesita un editorial como tal para llegar al público, pero sí es más difícil. O sea, muchísimo más difícil. Porque cuando tú autopublicas, o sea, tú no estás en librerías. Rara vez puedes estar en librerías. A lo mejor puedes ir tú, tienes que ir puerta por puerta, como si fueras tu propio distribuidor, a decir, oye, tengo un libro, véndemelo. Entonces, no todas las librerías son accesibles porque para poder vender en librerías tienes que tener tu propio ISBN. Entonces, es verdad que Amazon te da uno, pero a las librerías no les gusta. Entonces, tienes que comprarlo tú, que tampoco es tan caro. O sea, lo puedes pagar. En ferias del libro, por ejemplo, pasa un poco lo mismo. No puedes, o sea, ese tipo de distribuciones, cuando tú te publicas, no la tienes. Entonces, ¿qué te quedan? Las redes sociales y tus espacios. Y el boca a boca, maravilloso. Entonces, claro, tienes la autopublicación, o sea, es verdad que tú puedes distribuir un poco a golpe de clic. Porque si tú autopublicas, o yo, por ejemplo, autopublico y tengo en mi casa 50 ejemplares que me he pedido como autora, yo los puedo vender directamente desde mi página web. O sea, yo no tengo pasarela de pago, pero sí que puedo decir, oye, si lo quieres, te lo llevo. O yo he ido a ferias del libro y me he llevado mis ejemplares y la gente, y por mis redes sociales, oye, voy a estar en este día tal en la feria del libro, si quieres un ejemplar, te lo vendo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces te ahorras
¿cómo se Sí, dice? la comisión, ¿no? Sí, Sí. los gastos de envío, por De ejemplo. envío. Bueno, me salía la palabra. Entonces, es verdad que, pues bueno, tienes esa parte. Lo que ha cambiado, digamos, un poco a nivel general, ya no solo a nivel de autopublicación, que las editoriales también llegan a más gente gracias a la tecnología. ¿Cómo? Lo digital. Cuando ya no tienen stock físico. O sea, tienes plataformas de preventa, también hay suscripciones, también el crowdfunding, Patreon, Berkami, Kickstarter. O sea, tienes ese tipo de plataformas que te permiten también financiar proyectos y distribuirlos directamente a las personas que lo financian. Luego también las librerías te permiten con la tecnología estar, digamos, 24 horas abiertas, que tú puedes comprar a las 3 de la mañana, aunque Exacto. te lo envíen al día siguiente, pero tú llegas a las 3 de la mañana, quiero este libro, y lo compras. Entonces es verdad que no solo a gente autopublicada, sino a nivel general del sector editorial, la tecnología ha hecho que la distribución cambie. Exacto. Que se amplíe mucho más, que el alcance sea mayor. Muchas librerías, pequeñas librerías de comercio, pues eso, de barrio, a lo mejor no tienen librería digital y no tienen tanto alcance, pero eso ha cambiado mucho. Ahora cada vez más se están dando ayudas para que digitalicen, para que puedan llegar a más gente. Entonces eso la verdad es que está genial. Incluso tú puedes tener tu propia página, Sí. por ejemplo, y incluso, bueno, tú lo que decías de lo pides y tal, pero también puedes tener incluso una pasarela de pago. Sí, o sea, yo no la tengo. Yo no la tengo, pero es que conozco gente del sector que tiene su propia página web de escritora, autopublica sus propios libros, tiene su pasarela de pago y lo que hace es, en lugar de, por ejemplo, tener, pues eso, tú puedes tener tu tirada de 50 ejemplares en casa y tú moverte con ellos y demás, y de esto, y de ahí enviarlos a la gente, o puedes hacer el print on demand, que se llama ahora, que es, tú solo imprimes el ejemplar que te piden. Claro. Y lo puedes hacer que vas al día. Claro, según lo puedes hacer así, a vas ver, imprimiendo. te sale más rentable pues eso, en Amazon pedirte 50 ejemplares, bueno, en Amazon o en una imprenta normal y corriente, que te vas a una imprenta, te dice, dame 100 ejemplares, los tienes en casa, y luego tú ya los distribuyes. Claro. Más pero ecológico también, ¿eh? Que es las más ecológico. editoriales esto que te hacen un montón y que luego a lo mejor no se vende por lo que sea. Sí, bueno, es que eso es un melón. Eso es un melón editorial que se imprimen 200.000 ejemplares, es verdad que los distribuyen, pero luego, como hay tantas novedades... Sí, pues claro, es muy complicado. Es decir, al final tienen que elegir, decir, oye, ¿qué promocionamos más? ¿Este que va a vender más o no? Es como YouTube, es decir, te va a decir un vídeo o no, según le venga bien. La cosa es que, por ejemplo, en el sector editorial, lo malo, entre comillas, bueno, entre comillas no, lo malo es que el ciclo de vida de un libro dura 2 semanas. O sea, un libro es novedad 2 semanas. Claro. Después de eso, o ha pegado el pelotazo, o nada. O suele quedar en el olvido. Entonces, claro, toda esa impresión de ejemplares es como... Sí, por eso yo lo veo bien, de según vaya necesitando ir imprimiendo. Porque a mí no me parece mala técnica. Es verdad que, claro, en librerías tienes que mandar ejemplares, porque también no vamos a ser ahora... Sí, pero quiero decir, no es lo mismo tener 200.000 que tener, por ejemplo, 20. Claro, ¿sabes? Claro, eso es. O sea, todos sabemos que si vas a una librería y ves un libro muy bonito que te gusta la cubierta y tal, pues lo vas a coger, lo vas a ojear y lo mismo pues te lo llevas. O sea, que si no lo ves físicamente, probablemente, a lo mejor yo he encontrado libros que si no los llego a ver físicamente ni los hubiera conocido, por ejemplo. Exacto. Pero es verdad que para mí el sector podría ser un poco más sostenible en ese sentido. Y luego, mira, hablando de sostenibilidad, el tema de los ebook. Porque claro, estamos hablando de libros que entre que tinta, papel, que ya sabemos que papel que gasta un montón, ¿no? Claro, con todos los libros que hay, te dices, joder, aquí hay medio Amazonas, básicamente, ¿no? Claro, con los ebook pareció la solución, ¿no? Pero digamos que de aquí a hace unos años, que fue cuando pegó el boom, pero ahora no sé cómo está ahora mismo, yo hace mucho que no escucho de ellos. Claro, esta guerra entre lo digital y lo físico, porque el tema de los libros a mí me parece algo muy parecido a lo que hablamos con el tema de los juegos de mesa, que me parece algo que gusta lo físico. Es decir, que gusta el tener el papel, el olerlo, el leerlo, la cubierta, lo que tú decías. Claro, todo eso se pierde un poco con el ebook, ¿no? Sí. Es decir, ¿tú cómo ves el tema del ebook? ¿Tú crees que es algo bueno, es algo malo, es algo que beneficia? Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Es lo uno y lo otro. O sea, el libro físico, o sea, la tecnología no ha eliminado el libro físico, no lo va a eliminar. Exacto, es que eso es importante. Y lo que ha hecho es lo ha complementado. O sea, inciso, yo tengo en mi casa 200 juegos de mesa, ¿vale? O sea, aquí en mi casa somos jugones también. Sí, por eso, que eso lo estuvimos hablando y es algo que yo noté, y además yo gente que también conozco de juegos de mesa, yo noto que gusta lo físico. Nos gusta. Y yo creo que con el literario pasa igual. Cuando llegó el ebook, la gente
se ha hecho un poco, bueno, como siempre pasa, cuando llega algo tecnológico que no conocemos, la gente se echa las manos a la cabeza rápidamente. Sí. Es que van a dejar de existir los libros, es que no sé qué. No. O sea, ya digo yo que no. Que es verdad que el proceso es, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. A día de hoy, por ejemplo, el sector editorial utiliza en los libros normalmente papel ecológico. Papel reciclado, o sea, pues claro, lo que has dicho tú, que si la tinta, que si el papel, que si todo el agua que se consume en la producción. O sea, es verdad que el proceso de producción de un libro físico consume una serie de recursos finitos que deberíamos cuidar. Entonces, es verdad que el sector en ese sentido ha ido cambiando y mejorando un poco las técnicas para, por ejemplo, ya utilizar tintas ecológicas o tintas que no contaminan tanto. Entonces, ha ido mejorando un poco, pero aún así sigue consumiendo recursos. Pero claro, ¿cómo se fabrica un ebook? También los componentes del ebook es como el coche eléctrico, que tampoco es tan ecológico. Y los componentes son también bastante, o sea, de hecho, los componentes del ebook son bastante más dañinos que los del libro en físico. Sí, y sobre todo el tirarlo y eso, es decir, cuando lo tiras, eso es súper contaminante. Claro, entonces, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Pues hay que evaluarlo todo. ¿Qué te permite el ebook? Lo primero, portabilidad. Te puedes llevar miles de libros en un solo dispositivo. Sí, eso sí es verdad. Entonces, a mí me gusta mucho el libro físico, lo reconozco. Yo tengo muchos libros físicos, pero también me gusta mucho el ebook, incluso el audiolibro. Que eso ahora es otra eso pata lo hablaremos ahora después, después, sí. Claro. Entonces, es verdad que el ebook, pues claro, te permite llevar muchos libros en un dispositivo. Para vacaciones es maravilloso. No te tienes que meter 5 libros en la maleta. Es decir, oye, voy a aprovechar y coño. Claro, yo me fui de viaje una semana y me llevé 4 libros en un ebook, ¿sabes? Pues perfecto. El precio, en teoría, del libro digital es más accesible. Y digo en teoría porque últimamente se están subiendo un poco la parra las editoriales. O sea, ahora un libro físico te cuesta 16 o 10, bueno, 16, en el mejor de los casos, pero ponte 19, 20 y el libro digital a lo mejor te cuesta 14. Y dices tú, a ver, que el proceso 3 euros de diferencia. Claro, entonces, ¿qué hacen con eso? Incentivar la compra en papel. Claro. Porque yo no me gasto 15, lo siento, pero yo no me gasto 14 euros en un libro digital, a lo mejor me gasto 4, 5, pero no me gasto 15. Es que en un libro digital no tiene tanto, es decir, hay muchísimo que se quitan. Claro, pero es que el beneficio es mayor. Claro, ahí está el tema. Porque no tienes que pagar a distribuidor tanto, bueno, sí tienes que pagar un poco de distribuidor porque depende de las plataformas, también tienes que pagar un poco de distribución, pero te ahorras el almacenamiento. Claro. Entonces, claro, y realmente el proceso de fabricación, digamos, de un libro digital o un libro físico es muy similar. Porque una vez que está escrito, sí, o sea, el físico te tienes que pasar imprenta, cerros y demás, pero es que el digital es solo revisarlo, y, o sea, lo maquetas, sí, claro, y lo revisas y listo. No tienes que imprimirlo, no tienes que distribuirlo como tal en camiones, no tienes que almacenarlo, entonces el beneficio es mayor en el digital y las editoriales eso lo han visto y están un poco pues subiendo los precios y eso está haciendo que el libro digital, digamos, baje un poco en ese sentido y siga subiendo el papel, pero aún así el digital está a lo alto, o sea, se consume mucho. ¿Qué tiene también el ebook? Que si tú cuando compras un libro en digital, por ejemplo, pues en Amazon, ¿no? La versión Kindle, lo tienes inmediatamente. A lo mejor en físico sí, no lo tiene en ese momento en la librería. También tiene herramientas de lectura, tiene diccionarios, lo puedes subrayar, puedes hacer anotaciones. Que hay gente que no le gusta, por ejemplo, a mí no me gusta subrayar libros. Hay mucha gente que hace anotaciones, subraya, pone post-it, pues con el digital, si no quieres estropear el libro. Sí, con una notita, claro. Claro, o sea, yo en el digital sí que lo hago, a lo mejor marco esto y en el físico no lo hago. ¿Qué pasa con el papel? Lo que decías tú, con los juegos de mesa, la experiencia sensorial, el olor. O sea, yo compro un libro nuevo y lo primero que hago es olerlo. Claro. Es que yo creo que es eso, es muy... Claro. Claro, es que llevamos años con el tema del libro y no creo que sea algo que vaya a desaparecer. No va a desaparecer. No va a desaparecer. Yo creo que no. También, por ejemplo, a mí me pasa, que también le puede pasar a mucha gente o no, a mí si tengo que comprar un libro digital y un físico, yo me concentro mucho más si es en físico. En digital no sé por qué, no sé si es porque estoy mucho tiempo delante del ordenador. Sí, te distrae más, yo creo que te distrae más. Claro, y parece que no, pero al tener un montón de libros aquí es como algo emocional, ¿no? Como que lo coleccionas, como que es algo... Porque yo tengo un montón de libros en digital, pero me gusta ver esto que tengo luego, detrás. A nivel de vista... Claro. Pues eso no tiene como... Bueno, le puedes poner brillo, entiendo, ¿no? Es decir, pero no, al final es como una pantalla, ¿no? Eso también no afecta. Más. Y las maquetas no es lo mismo, porque al final un libro digital es el texto y la maqueta, sí, algunas editoriales sí que se molestan un poco más y lo maquetan un poco más bonito, pero tiene muy poco margen de maniobra, entonces en lo físico... A la hora de maquetar un libro te puede quedar mucho más bonito, cambian el color, a lo mejor le meten ilustraciones, es como más... El digital puede tener ilustraciones, pero la calidad no es la misma. Claro. Entonces es verdad que al final... O sea, yo creo que no es una guerra entre uno u otro, es una convivencia entre ambos
Mucha gente altera el formato, yo los alterno y meto además el audiolibro. Lo físico, por ejemplo, ¿qué pasa el físico? En ferias del libro, eventos, es lo que se ve, es lo que se compra en ferias del libro. Lo digital, lo bueno es para los viajes. Exacto. Yo creo que lo que tú dices, yo creo que es un muy buen complemento. Es decir, lo que tú decías, te vas de viaje, pues mira, me llevo el ebook, ¿sabes? Claro. Es decir, es que yo creo que muchas veces estas cosas siempre, lo que tú decías al principio, de no, es que una cosa u otra, joder, pueden estar las dos cosas, como lo del ChatGPT, es decir, tú puedes escribir y puedes apoyarte en ChatGPT y no pasa nada. ¿Sabes? Que es que la gente es como o una cosa u otra. No, puedes estar con las dos cosas. Es que la tendencia siempre es como posicionarse y es como, sí, a ver, es no, como, a ver, relaja. Vamos a analizar esto, que a lo mejor no es tan fácil posicionarse, o sea, hay que un poco analizar un poco. A mí me gusta mucho analizar las cosas, entonces cuando llegó ChatGPT era como, a ver, calma, vamos a ver cómo funciona esto, qué se puede hacer con esto y que sí, que tiene su parte mala, ok, pero también tiene su parte buena, vamos a dar una oportunidad también a todo. Exacto. Bueno, otra cosa que también quería hablar contigo es el tema de redes sociales. Sí. Que esto, bueno, como tú estabas comentando, pues, por ejemplo, si tú autopublicas, pues claro, si lo subes por redes sociales o, digamos, sobre todo, yo diría el día de San Jordi, que creo que es el día donde yo más veo a nivel de redes sociales, pues, voy a estar en tal sitio firmando libros, ¿no? Por ejemplo. Claro, ¿cómo ha cambiado el tema de las redes sociales el mundo de la literatura? Bueno, ha pegado un pelotazo. El tema de las redes sociales, sobre todo TikTok, Instagram, con los bookstagramers. Bueno, empezó con YouTube, con los booktubers. Sí. O sea, hay booktubers. O sea, ahora ya no tantos, pero lo que es el tema de redes sociales empezó sobre todo con booktubers, que es gente que lo que yo hago en Twitch básicamente, pero en YouTube. O sea, gente hablaba de libros, reseñas, eventos, tal. Entonces, ¿qué ha pasado? Que lo que ha hecho las redes sociales es que, bueno, lo que he dicho antes, ha hecho más accesible los libros y lo que ha permitido es conectar directamente escritores con lectores. Antiguamente, para promocionar un libro, ¿qué hace una editorial? Le envía nota de prensa al periódico de turno, revista de turno y ya está. Ahora, el propio autor, con sus propias redes sociales, hace un llamamiento a su gente. Y es más, conecta más, ¿no? Que eso yo creo que también es importante para un libro. Incluso hay campañas previas. Tú antes la editorial manda la nota de prensa y ya está. Ahora tú, si el libro, por ejemplo, sale, yo qué sé, el 20 de junio, ya desde hoy puedo empezar ya a decirte, ¡buah! Mira lo que voy a sacar. O sea, de hecho, pones ahí un extracto, ¿no? Te empiezan, por ejemplo, a extracto de incluso antes de publicar el libro, antes de tú tenerlo incluso palabrado con una editorial, hay gente que publica mientras está escribiéndolo, siempre se le pone, digamos, proyecto tal. Por ejemplo, si yo tengo una novela que se llama proyecto, o sea, yo qué sé, imagínate que mi novela se llama, mentira, ¿no? O sea, no se llama así, Sol y Luna. Pues yo pongo proyecto Sol Luna con el hashtag, porque así la gente ya va conociendo. Claro. Entonces yo comparto fragmentos que he escrito, cómo es un personaje, cómo es la ambientación, lo vas compartiendo, como generando el hype. Y luego ya, sobre todo, si tienes editorial, la editorial empieza a lo mejor un mes antes a promocionarlo. Antes de la salida la gente ya lo conoce, ya ha oído hablar de él, y cuando ya ha salido y llegan las ferias, es lo que dices tú. Voy a estar en esta caseta firmando, voy a estar en este evento. Y lo haces todo mucho más inmediato, y aparte que además, a día de hoy, las opiniones de los TikTokers, o sea, el mundo BookTok ahora mismo en Instagram o los bookstagramers, son quienes marcan las tendencias en lo que se lee en literatura. A día de hoy, las redes sociales marcan eso. Ostras. O sea, marcan eso. O sea, puedes irte con el boca a boca como siempre, pero las editoriales se fijan sobre todo, o sea, el marketing de influencers en el mundo literario está a la orden del día. No sabía que había, o sea, sabía que, pues como nosotros aquí que somos textubers, que se llaman, claro, pero no sabía que había tanto movimiento a nivel de redes sociales. O sea, mueven masas. De hecho, ahora las editoriales hacen pre-eventos de presentación para influencers antes de que salga el libro. Y así, pero no tienen por qué ser autores, es decir, simplemente es como reseña, ¿no? O sea, claro, pues a mí me gusta este libro, me parece muy bien, ¿no? Claro, o sea, yo porque tengo pocos seguidores, pero yo a lo mejor me hago viral y de repente tengo 10.000 seguidores. Ostras. Entonces ya me convierto en influencers. O sea, hay gente que tiene 10.000, 100.000 seguidores, las editoriales les mandan los libros, les invitan a eventos y así esta gente empieza a hablar, se genera comunidad y crece. O sea, la publicidad a día de hoy de los libros, sobre todo de la gente joven, ¿vale? O sea, la gente, sobre todo, pues eso, entre los 14 y los 35, 40, bueno, que 40 es joven también, pero más o menos ese tipo de literatura en redes sociales es lo que más se mueve. Entonces, ellos marcan las tendencias. Claro, incluso un evento, lo que dices tú, San Jordi, y lo retransmites casi a tiempo real. Claro.
Que puedes hacer hasta un directo. Ahí Sí, en sí, sí. TikTok o en No, es que se puede, Instagram. no, es que la gente ha hecho Lo hace, directo. lo hace, claro. O va a una charla y hace un directo, o hace un vídeo, graba vídeos. Yo hace poco estuve en un evento que me invitaron a un evento infantil, de una presentación de una colección infantil, pues me hice fotos, hice fragmentos de vídeo y luego lo que he hecho es hacer un montaje y publicarlo. Que he estado en este evento, que me han enviado a la editorial para promocionar esta colección. O sea, y eso es lo que se lleva ahora. Fíjate, Entonces, ¿no? esta comunidad lectora ha hecho, o sea, de hecho, muchas lectoras hacen su lista de la compra en redes. Claro. En plan de, porque he visto este libro, porque habla mucho en redes, porque era tal. Ahora, por ejemplo, llega la semana que viene un autor internacional que se llama R.F. Kuang, que lo ha petado. ¿Vale? Tú esto antiguamente, ¿cómo te enterabas de que venía una internacional? Claro. Eso te iba a decir, que es que hoy, antes, como te enterabas un poco por lo que tú decías, el boca a boca, vas a una librería, lo ves, te llama la atención, pero hoy en día dices, mira, pues yo he escuchado esto de esta temática que me gusta mucho, lo he escuchado un poquito y me parece interesante. Claro, pues ahora viene una autora internacional y te monta un evento en un teatro de Madrid, en el Capitol, por ejemplo, en el Teatro Gran Vía, y te juntan ahí a 500 personas. Claro, que eso es y eso es gracias a las redes sociales. Exacto, eso es marketing. Sí, puro y duro. O sea, puro y duro. Otro tema que me gustaría hablar, y este es un poco espinoso, ¿vale? Que esto yo creo que ha habido mucha polémica y yo lo he escuchado muchas veces, que es el tema de J.K. Rowling. ¿Rowling? No sé cómo se dice. J.K. Rowling. Eso. Bueno, todo el mundo creo que la conoce, que es la autora de Harry Potter. Sí. Y claro, aquí, cuando estuve investigando este tema, me pareció interesante porque lo escuché alguna vez, pero me he metido más a fondo. Y bueno, todos sabemos, no sé, pongo un poco de contexto para la gente si no lo sabe, pues tuvo como unas declaraciones polémicas, esto de que, claro, esta señora, pues cualquier cosa que dice sube el pan, ¿no? Sí, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues como que Harry Potter tiene una comunidad brutal, o sea, de esto que estábamos diciendo, pues vamos, elevado a muchísimo, ¿vale? Que ya nos gustaría muchas, ¿sabes? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay como esas comunidades digitales, ¿no? Digamos, esos fans de Harry Potter, que digamos que incluso se ha escuchado, y yo lo he visto, de, digamos, echar a la propia autora de el mundo de Harry Potter. Esto es algo que a mí me parece alucinante, es decir, que es un poco como, a ver, que ha creado el mundo que tú estás disfrutando. Y hay gente que lo goza y que le encanta, ¿no? Y es algo ya hasta personal. Entonces, estas comunidades digitales, ¿tú crees que hoy en día, porque con todo esto que hemos dicho de redes sociales, ¿no? ¿Tú crees que pueden tener ya hasta más poder que el propio autor? Pueden. O sea, no como para apartarle de todo lo que esté relacionado con Harry Potter, porque al final ella es la autora, ella es quien tiene los derechos, o sea, tanto poder no tienen. Sí, dinero va a ganar igual. Claro, pero tienen mucho poder a la hora de decidir. O sea, las comunidades ya no son pasivas, las redes sociales son activas, interpretan, dialogan entre ellos y se posicionan. Y las redes sociales lo que han hecho también, igual que he dicho antes, que las redes sociales lo que han hecho es acercar a autores y a lectores. Este acercamiento también sobre una exposición. Sí, entonces, ese roce, ¿no? Claro, cuando un autor como J.K. Rowling, bueno, como con cualquier autor, pero en este caso vamos a J.K. Rowling, comparte en sus redes sociales ciertos comentarios de dudosa ética o moralidad. Que no tiene nada que ver con Harry Potter, que no tiene nada que ver con Harry Potter, o sea, son cosas personales. Que son cosas suyas, de sus cosas movidas. Personales. Eso puede afectar a tu comunidad, porque sí, tú has crecido con Harry Potter, amas Harry Potter, pero no puedes, a lo mejor no compartes los pensamientos de la autora. Y tú cuando eras pequeño, cuando conoces Harry Potter, porque Harry Potter lleva años, o sea, la gente ha crecido con Harry Potter, entonces, cuando tú empiezas a leer esos libros, como antiguamente tampoco existían las redes sociales tanto, no tenían tanto alcance, a lo mejor tú no conocías, digamos, esas posturas de la autora. Tampoco te interesaba. Tampoco tenías acceso a ello. Claro, ahora con ese acceso y con esa costumbre que tiene la autora también de compartir su opinión en redes sociales, lo que hace es que a lo mejor estas personas adultas que antiguamente, o sea, que crecieron con esta saga, se sientan decepcionadas. Porque es como, ¿cómo alguien que ha creado este universo tan maravilloso puede pensar así? Ya, pero es que no tiene una cosa nada que ver. Claro, aquí está el debate de si quieres separar obra de autor. Exacto, eso se ha escuchado mucho con este Claro, caso. que hay gente que no separa y hay gente que sí. O sea, yo puedo amar, bueno, a mí Harry Potter no me gusta especialmente, pero yo puedo amar Harry Potter, por ejemplo, y si no comparto lo que dice la autora, lo que hace mucha gente es no gastarse más dinero en Harry Potter. En plan de, vale, yo amé esa saga, gracias por tu contribución, pero cualquier cosa que saques más de Harry Potter, mi dinero no va a ir a contribuir a que tú financies X cosas con mi dinero.
¿sabes? Entonces, a ver, que parece, yo lo pienso y dices, vale. Bueno, sí, es muy bonito, pero no va así. Efectivamente, o sea, a mí me pueden caer palos por esto, pero es como, vale, sí, o sea, genial, es maravilloso lo que haces, pero que esta señora gana millones de euros, o sea, millones de dólares. Entonces, O sea, es que, bueno, de libras, que es inglesa. Sí. Entonces, quiero decir que como que le va a dar un poco igual, entre comillas, ¿vale? O sea, que o lo haces en masa o a esta señora no le va a afectar en absoluto. Pero cada uno con su moralidad, pues, oye, actúa en consecuencia y me parece fantástico. Entonces, eso es lo que pasa, o sea, cuando tú expones en internet una novela, tus escritos. Sí, una opinión. Sí. No, tu libro. O sea, es verdad que tu obra, o sea, aunque tú tengas los derechos de autor, tu obra deja de pertenecerte únicamente a ti. Sí, es que ese es el tema. Eso es una cosa ¿No? que también me parece muy curiosa. Claro. Como que ya parece que no es tuya. Claro, o sea, tú la has creado, pero al final pasa a manos de quien la consume. Son Sí, quienes sí. opinan, quienes. Incluso hay gente que escribe fanfics. Pero es que hay gente que ha dicho que a esta señora que fuera de aquí. Digo, pero tía, que ha sido ella quien la ha creado. Que no es una becaria ni nada de eso, que es ella la que la ha creado. Claro, o sea, eso no va a pasar. Spoiler, no va a pasar. Es que eso a mí me parece. Pero por eso digo que la gente se Sí. crece y se piensa que tiene ese poder de no, pues que esta señora no haga nada más de esto porque es no sé qué. Digo, Claro. es que no va así. Claro, no, o sea, no va así porque tú ponte en la tesitura de una editorial. Claro. Si J.K. Rowling saca un nuevo libro de Harry Potter encima, ¿tú qué te crees? ¿Que le va a decir que no? Claro, va a decir O sea, sí, hombre. A ver, por no, opiniones. es que han dicho esto en Twitter. Ya te Claro. digo que son opiniones y su forma de pensar. Otra cosa es que J.K. Rowling hubiera, pues yo qué sé, te voy a poner un ejemplo. Neil Gaiman. La movida que ha pasado con Neil Gaiman. De acoso sexual, abuso sexual y no sé qué, no sé cuánto. A ese señor. Sí, eso bueno, mucho, eso ya sí, eso ya claro, es como mucho te que cancelamos, pero total, claro. Claro, a ese señor dudo mucho que una editorial vuelva a publicarle algo. Porque es más grave. Sí. Entonces, pero lo otro es que es opinión, es más, ¿no? Claro, lo de Rowling al final es opinión, insisto, puedes estar de acuerdo o no en función de tu moralidad y tus creencias, pero es su opinión. Sí, pero no se ha comido un bebé, ¿sabes? Claro, decir? claro. Entonces, el sector editorial va a decir, ¿tienes un nuevo libro de Harry Potter? Dámelo. Claro. De hecho, serie. Hola, vamos a sacar una serie. Claro, serie. ¿Tú crees que Netflix ¿con qué sale? Bueno, Netflix, ¿no dicen que va a salir el Snape ahora negro? Sí. Exacto, que eso también. Pues ya está. Que eso, bueno, ese es otro debate que hay en redes sociales. Eso ya, bueno, eso es otro tema, pero sí, pero es que no sé. Pero que no se ha parado el proyecto frente a todas las polémicas. Claro, cada vez, lo que has dicho tú, cada vez que habla Rowling en redes sociales, sube el pan. Hay polémica. Y no han parado el la marketing serie. al final. Es decir, al final es que te hablen del libro, aunque sea siempre malo o bueno, pero hablan. Yo prefiero que hablen bien, ¿no? Pero, Hombre, sí, pero es verdad que es lo que las redes sociales al final hacen eso. O sea, te acercan a tu comunidad lectora, pero también te exponen mucho. Sí. Eso es como un poco doble filo. Sí, de hecho, en redes sociales hay mucha gente, sobre todo los que publicamos reseñas y hablamos de libros, tienes que tener un poco de cuidado. Sí. Sobre qué libros hablas y sobre quién. Es según también el tamaño, porque claro, un caso como el de J.K. Rowling es que le tiene que dar igual total, pero alguien que sea muy pequeño, mediano, tiene que ir con un ojo. Claro, decir, porque yo, por ejemplo, ahora que me cancelan. O sea, yo, por ejemplo, hace 2 años me leí los libros de Harry Potter siendo adulta. Algunos libros me gustan, pero otros no. Y yo, los que no me gustan, los puse a caldo. Claro. Porque yo soy de los que le pone a caldo y no me importa. Es muy emocional, ¿eh? O sea, es que no sé, la gente se lo toma ya como lo personal. Decir, coño, pues no me ha gustado. Claro. Yo he visto fandom, yo no lo he experimentado, pero he visto fandom tóxico. Yo conozco gente que ha experimentado el fandom tóxico por poner una reseña de un libro de una autora nacional que no le ha gustado el libro y lo ha justificado en plan de, mira, no me ha gustado por esto. Claro, y ha venido el fandom. Objetivos. Sí. Y ha venido el fandom a atacar a esa persona. Y es como, a ver, ¿qué es mi opinión? Claro. Entonces, ¿por qué no puedo? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. O sea, las redes sociales hay que tener unos cuidados. Es mucho cuidado. O sea, es lo que hemos dicho antes. Está abierto muchas puertas, pero también otras no tan buenas. Sí, ya te digo. Y tienes un poco corres el peligro de que tienes que tener. O sea, mucha libertad. A mí me hace mucha gracia. Mucha libertad de expresión con las redes sociales, pero ten cuidado con lo que dices. Sabes que te va a venir un fandom tóxico a atacarte. Como, a ver. Claro, no me vale eso. Es lo malo, es el lado oscuro de las redes sociales. Que tienes una horda ahí de gente de repente que no te conocen y te ojalá te mueras. Claro, es la doble vara de medir, ¿sabes? Como digo yo. Que en ChatGPT, por ejemplo, para mí existe una doble vara de medir con la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo defiendo, insisto, el trabajo a mano de los seres humanos. Pero los ilustradores, por ejemplo, ilustradores de cómics, por ejemplo, de libros o de tal, cuando practican, cuando aprenden, muchas veces copian los de otros autores para encontrar su propio estilo.
ChatGPT en teoría hace lo mismo. Sí, Como no, que que sí, usa... Sí, usa un como poco lo pasó que con lo existe del ya. Ghibli, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿por qué criticamos una cosa y no la otra? Yo para aprender a escribir, para escribir, Ve- he tenido que leer mucho Pero libro, yo creo mucho que libro. porque se ve más en el otro Claro, caso. Es decir, tú claro, lo notas y lo ves fácil, pero a lo mejor a la hora de escribir no se puede notar tanto. O no claro, tienes esa certeza de que sea basado, ¿no? claro. Bueno, a ver, da pistas, ¿eh? Porque ChatGPT es lo que es, lo que te he dicho, ya tiene su limitación. Y cuando algo está escrito con ChatGPT, se suele notar. Se Sí, suele notar suele bastante. pasar, Es sí. verdad que ahora hay más programas que lo puedes humanizar el texto y entonces cada vez es más difícil detectarlo, que se lo tienen a los profesores. Mm. Pero es verdad que eso, que la tecnología, pues eso, yo como todo, tiene todo su pro y Sí. su contra. Hay que ver un poco todo. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas en función de lo que se hace con ellas. Mm. Pero pasa con todo, en todos los, si Sí, te das sí. cuenta, en todos los aspectos que hemos tratado, tiene toda esa parte. Eso sí es verdad. Otro tema que me gustaría hablar, que bueno, lo hemos dicho antes, tema audiolibro, que esto también es un poco como lo que he comentado con lo del ebook, Sí, que además no sé cuánto hace que se puso así un poco de moda, porque yo lo he escuchado ahora el Audible, por ejemplo, sí, Audible. que es como una especie de Netflix, ¿no? De audiolibros, por así decirlo. Más o Sí, menos, ¿vale? No, es no igual, de pero Amazon. sí, Sí, un poco eso, ¿no? Entonces, claro, esto también yo creo que he escuchado por alguna opinión de que también puede ser un poco como esa guerra, ¿no? Que he dicho yo antes de lo físico y lo digital. Claro, y aquí ya ni haces el esfuerzo de leer, ¿no? Es básicamente, para el que no sepa qué es un audiolibro, es pues como una transcripción, ¿no? O bueno, como alguien sí. leyéndotelo, que ya no sé siquiera si es humano, entiendo que a lo mejor se podría hacer incluso a lo inteligencia artificial, pero creo que hoy en día incluso te ponen incluso algún actor así famoso, ¿no? De doblaje Sí, o no sé, quiero decir, algún actor también, sí. para un poco también llamar la atención. Pero claro, esto del audiolibro, digamos, se pierde la esencia del libro, lo que decíamos antes, al que te la cuenten la historia, o cómo lo ves tú. Pues te vuelvo a repetir lo mismo. Para mí es complementario. Mm. Ahora mismo los audiolibros, sobre todo está Audible, está Storytel, está Podimo, está Spotify va a meter la cabeza. Bueno, en Estados Unidos ya la ha metido. Normalmente están narrados por actores. O sea, normalmente o sea, en el 99,9% de los casos están narrados por actores, Ujú. actores de voz. Sí, a lo ¿Vale? doblador, ¿no? Quiero decir. Dobladores, actores de voz, están y además muy bien, algunos mejor narrados que otros, pero bueno, son gente profesional. Ahora, por ejemplo, Audible, hay un poco de polémica porque va a meter inteligencia artificial para narrar los audiolibros. Mm. Entonces, habrá que ver cómo es la narración, porque yo todavía no he escuchado uno narrado por inteligencia artificial y otro narrado por humano. O si lo he escuchado, me la han colado, ¿vale? Porque yo consumo audiolibros. Entonces, es lo mismo que con el ebook digital. Es complementario. Para mí, está el debate de, es que no es leer. Bueno, Sí. a ver, Eso es un poco lo que hemos dicho antes, sí. díselo a una persona con discapacidad Exacto. visual, con TDAH, con dificultades lectoras. Para ellos sí es leer. Mm. Porque no tienen otra forma de hacerlo. O sea, para mí es un acierto. Creo que el sector editorial ha ido utilizando la tecnología en favor de una evolución que ha hecho más accesible la lectura hacia mucha gente. Y el audiolibro es un paso más. Para mí son dos, o sea, tanto el audiolibro como el ebook como el físico son tres formas válidas de consumir libros, diferentes. Pero, porque además para mí se activan los mismos mecanismos, digamos, de comprensión y empatía. A lo mejor hay gente, es lo que hemos dicho antes, a lo mejor en digital te concentras menos que en libro, pero a lo mejor tú no. A lo mejor tú estás acostumbrado a conducir ir con el coche y escuchar audiolibros y luego a lo mejor en físico te quedas dormido. Claro. Es que depende de la persona. Yo hasta hace mucho tiempo, o sea, hasta hace poco tiempo, yo era incapaz de leer en un tren o en un autobús. Al final sí me acostumbré a leer porque me mareaba Que en un mucho. autobús también es que vas así, o sea, Claro, joder. claro. Pero yo, No por me- ejemplo, cuando iba a la facultad, me costaba mucho. Claro, no había audiolibros en aquella época, ¿no? Pero a mí me costaba mucho leer en tren porque me mareaba. Al final me acabé acostumbrando, porque al final 1 hora y media de tren todos los días, pues te acostumbras. Pero si yo hubiera tenido audiolibros, hubiera sido maravilloso. Porque no hubiera tenido que marearme y pasarlo canutas muchas veces en los trenes que dicen, madre mía, me quiero morir. Quiero decir, al Sí, final la es una experiencia. forma más accesible al final, ¿no? Claro, Como tal. claro. Y Y diferente. Pero que no, es diferente. lo que hemos dicho antes, no sustituye al libro. Es decir, No, lo o sea, complementa. Para mí lo complementa. Incluso hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, yo me estoy leyendo, yo qué sé, ahora mismo me estoy leyendo Juramentada de Brandon Sanderson, que tiene 1900 páginas.
Pues a lo mejor cuando estoy en casa, que es un libro, o sea, Ostras. yo esto no lo puedo meter en el Lo bolso. puedes usar para sostener una mesa. Claro, o sea, yo esto no lo puedo meter en el bolso. Entonces, ¿qué hago? Ostras. Cuando estoy en casa, a lo mejor lo leo en físico y si me voy, yo lo tengo en digital porque Lo puedes, o sea, puedes, digamos, es decir, puedes, por ejemplo, yo que sé, un capítulo leerlo yo sí lo físico hago. y otro en audiolibro. Yo sí lo hago, porque, por ejemplo, si lo consigues, por ejemplo, hay una plataforma maravillosa y gratuita para todo el mundo que se llama eBiblio. ¿Vale? eBiblio, te vas a la biblioteca, te haces el canal digital, te dan el acceso y tienes libros gratis en digital, audiolibros y en ebook. Y revistas y periódicos. Maravillosa, gratuita para todo el mundo. No hace falta piratear libros, ¿vale? O sea, no a la piratea. No pirateéis. Claro, entonces yo tengo en eBiblio sacado juramentada en audiolibro. Entonces, cuando me voy en el metro, me lo pongo. Y cuando vengo a casa, digo, vale, voy por el capítulo 64. Vale, pues venga, el capítulo 64 en audiolibro. Y Claro, lo escucho. es que eso, pues mira, eso no lo había pensado, porque creo Yo que lo la turno. gente piensa como, ya es que he empezado con audiolibro, tengo No, que no, hacerlo no, en no. audiolibro. También te digo que depende del tipo de libro. A mí, por ejemplo, tipo fantasía, Sanderson, estos tochos que requieren mucho word building, a mí en audiolibro me cuestan más. Porque prefiero que sean en físico. Por ejemplo, tipo pues novela romántica, o no ficción, o incluso terror, ensayo, poesía, tal, o novela negra, a lo mejor thriller, en audiolibro a mí me funcionan muy bien. La ciencia ficción y la fantasía, a mí en audiolibro, a mí personalmente, no me funcionan tan bien. Pero depende de la gente. Claro. Eso siempre Es que depende. Eso al final. Claro. Lo que tú decías, yo qué sé, pues estás en el autobús, pues audiolibro. Claro. Yo qué sé, me voy a la playa, el ebook. Yo me voy a pasear con mi niño al parque todas las mañanas y voy con el audiolibro puesto. Exacto, es que yo creo que es eso, al final, y yo creo lo que estábamos diciendo antes, yo creo que la tecnología lo que ha hecho es abrir ese campo de posibilidades, porque es en plan, a lo mejor, ostras, pues mira, este ratico que yo estoy, digamos, pues eso, ¿no? Como tú dices, paseando a mi niño, pues joder, podría estar escuchando ahí algo mientras, ¿no? Para entretenerme un poco, por Como ejemplo. que escucha la radio. También. Igual, o escuchas música, pues ya está. Lo que pasa es que es verdad que el audiolibro, a ver, hay gente que se pone el audiolibro y te vas a poner una lavadora, pues a lo mejor no te vas a enterar. También. Es decir, tienes que prestar un poquito de atención. También hay que tener cabeza. Claro, a lo que estás escuchando. No vale con ponértelo y pirarte a hacer la casa. Pues a ver, no, ¿sabes? Escúchalo y presta un poco atención. Pero normalmente, si tienes esa capacidad de estar escuchando un libro y entenderlo, ¿por qué no? Al principio cuesta, porque yo cuando empecé no me enteraba de nada. Porque me costaba mucho, pero al final te acabas acostumbrando. Hay gente que no se ha acostumbrado y pasa de los audiolibros. Pero luego hay gente que es eso, que coges un libro en físico y te quedas dormido a las primeras páginas. Pues es que cada uno tiene su. Pues claro, eso, lo que le mal leer. Es que al final, un libro lo que creo que tiene que al final hacer es llegar. Sí. Ya da igual el puente, pero tiene que llegar. Eso es una cosa muy buena de la literatura, que al final tienes que llegar. Y ya te digo que el sector ha hecho muy bien, y es algo que se aplaude, que al final ha utilizado los recursos tecnológicos que han ido saliendo para adaptarse al mercado y a las necesidades de la gente. Sobre todo a mí me llama el tema de la discapacidad, la gente con discapacidad. Yo creo que eso es muy bueno. Ha abierto mucho la puerta ha abierto la accesibilidad, ha ampliado la accesibilidad a esta gente, por ejemplo. Porque producir un libro en braille es caro. Sí, eso, eso también es muy específico. No todos los libros lo harán. Tienen que ser libros que entiendo que tendrán su muy pocos venta libros ya. lo hacen. O sea, muy pocos libros. Entonces, el audiolibro que hace, abrir esa puerta. Abrir. Eso sí es bueno. Entonces, está muy bien esa parte. Otro tema que me gustaría hablar, ya hemos hablado de libros como tal, ¿sí? Pero yo incluso he ido un poquito más allá y he visto que incluso hay libros que ya incluyen, digamos, algún tipo de tecnología, ¿vale? Sí. Un claro ejemplo es el QR. Sí. Es decir, yo he visto, aquí voy a hacer no voy a hacer promoción como tal, pero bueno, es el ejemplo que he visto, que se llama Cadáveres con código QR, lo podéis buscar por si tenéis curiosidad, que básicamente lo que he visto es que tú vas leyendo el libro y te pone un QR y digamos que tú con el móvil, pues claro, puedes ir a ese QR, entiendo que irá, pues no sé, te llevará a una página web o te llevará a unas ciertas imágenes, que la gracia está en que tú, mientras estás leyendo, interactúes con eso que te está, digamos, compartiendo. Entiendo que incluso podrá ser dinámico, a lo mejor, yo que sé, según la edición, pues te puede llevar, o yo que sé, imagínate, según... esto me lo estoy inventando, no es del libro, pero me lo estoy inventando. Yo que sé, si es verano, a lo mejor te puede poner un fondo diferente, yo que sé, cosas así. Sí. ¿Tú cómo ves esto de... digamos, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De incluir, porque ya aquí estamos incluyendo tecnología, es decir, ya estás soltando el libro o estás cogiendo el móvil, que yo creo que esto es un poco lo que yo decía con el tema de los juegos de mesa, que intentas evitar eso, que ese es el tema,
Y claro, coges el móvil, tal, y estás en el móvil. Y pierdes el foco del libro. Yo creo que va a ir por ahí la cosa, creo que va por ahí, pero ¿tú cómo ves esta integración, digamos? A ver, yo soy de las que prefiero no coger el móvil mientras estoy leyendo. Pero entiendo el mercado, te lo digo, lo que te he dicho antes, se van adaptando. Entonces, esto pasa, en juegos de mesa también ha pasado, que conste. También están metiendo un poco de tecnología que a mí... Sí, no, eso lo hablamos también, precisamente. Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, yo esto de los QRs lo empecé a ver, esto empezó simplemente, ha ido más allá. Entonces, te cuento al principio. Esto empezó con, ponían un QR al final del libro con la lista de reproducción que la autora o autor de turno había utilizado para escribir la novela. Claro. Por ejemplo, esta es la playlist de este personaje. Entonces, era como que como una especie de... Te acercaba un poco más a la historia del personaje. Como un anexo, ¿no? Digamos. Y se empezó así como, ¿quieres ampliar? Pues toma, la música. Luego, ¿quieres ampliar? Y te metían en la página web, pues con cosas, con aplicaciones, con juegos. Ahora, se están un poco implementando los libros de también elige tu propia aventura, que van eligiendo... Es verdad, sí. Por ejemplo, y ahora los QR, por ejemplo, de hecho, este en concreto que has dicho tú, el de cadáveres con código QR, juraría que lo que tiene son pistas ocultas de la historia. Entonces te llevan a webs, a audios, a vídeos ficticios, sí, ese que te van dando pistas para continuar la historia. ¿Está bien? A ver, sí. Hombre, originales. Eso sí, es original. Hace la lectura pues más interactiva, más inmersiva. Sí. Conecta también un poco con los lectores jóvenes que están acostumbrados a lo digital. Eso sí es verdad. Que es una forma va por ahí. Claro, yo creo que el sector ha tirado por ahí. O sea, no simplemente enriquecer un poco la experiencia lectora, aunque a mí me vale con el libro, o sea, me vale con la historia tal cual, y si quiero ampliar, pues ya iré a las redes sociales de la autora, que seguro que tiene más cosas, pero creo que lo que el sector ha intentado hacer es un poco fusionar la literatura con nuevas narrativas, enriquecer la experiencia lectora y intentar acercar a los jóvenes lectores, que están más acostumbrados al móvil, a lo digital y tal. Entonces con esta forma es como, mira, te mezclo las dos cosas, a ver si así te interesan un poco más los libros. Yo creo que va por ahí. Entonces, a mí me gusta. Yo no lo consumo. Yo a día de hoy no lo consumo. A día de hoy no lo consumo porque no es algo que a mí porque no ha llegado ninguno a mis manos que diga, ¡buah! Me ha flipado. Pero sí que es verdad que a lo mejor me he leído un libro y al final estaba la QR con la lista en Spotify de música y me he ido. O incluso al principio te dice, si quieres leer esta novela y que sea más inmersiva, léete de fondo. O sea, lee con esta música de fondo. Y a lo mejor sí lo he hecho. Bien. Porque te conecta un poco más con la autora, porque esa misma música es la que ha utilizado ella, por ejemplo, o él, para escribir el libro. Entonces tú es como que, mira, pues qué guay. Como, ¿no? Intenta, digamos, esa inmersión, ¿no? Claro, entonces eso a lo mejor sí lo he hecho. Ahora, lo del QR llevarme, a mí me saca un poco. Porque sí, es que es eso, yo creo que te saca. Procuro dejar el móvil apartado. Lo mismo pasa con los juegos de mesa. Cuando juego un juego de mesa, suelo dejarlo apartado, salvo para hacer la foto y punto. Ya está. Entonces, bueno, es lo que he dicho, una nueva forma de adaptarse al mercado, de intentar acercarse, y un poco más allá, acercarse a jóvenes lectores. ¿Puede funcionar? Sí, o sea, yo he visto que hay muchas que funcionan, sobre todo los QRs o de elige tu propia aventura, con QRs y con tal, que suelen funcionar. Y funcionan bastante. Ahora, está empezando, está todavía un poco en pañales. Sí, yo creo que esto es eso, un poco de investigando, ¿no? Y probando a ver qué funciona, a ver qué no, que habrá cosas que sí, cosas que no. Mira, yo un caso que veo muy interesante con esto, además creo que, no sé si lo llegó a hacer uno que yo conozco, que se llama Carlos Azaustre, que es, digamos, tiene varios libros también, pero más, digamos, orientado a tecnología. Esto yo lo he visto alguna vez por Twitter, no tengo ninguno de sus libros, tengo que pillarme alguno. Creo que tiene como un, ¿cómo se llama? Agente de ChatGPT, ¿vale? Que está como relacionado con el libro de, oye, pues tengo un agente de ChatGPT que te ayuda o te pone más ejercicios o cosas así, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo entiendo que lo habrá puesto o lo habrá puesto aparte o lo habrá puesto a lo mejor como propiamente un QR, ¿no? En el propio libro. Esto, cuando venga por aquí se lo preguntaré porque no lo sé, pero entiendo que va por ahí. Entonces, por ejemplo, yo creo que algo, por ejemplo, que a mí es una cosa que yo que soy pues creador de contenido a nivel de programación, claro, yo creo que algo de tener un libro para aprender programación, por ejemplo, a mí me parece no malo, pero me parece como que necesitas trastear con el ordenador, es decir. Sí. Pero claro, si tú tienes un libro, vas leyéndotelo y a lo mejor luego de vez en cuando te va diciendo, oye, mira, te dejo aquí, como digo con este chaval, ¿no? Sí. Con este hombre. Pues mira, te dejo ejercicios aparte. O mira, tienes aquí esto que te he contado, pues lo tienes en formato vídeo, no sé.
O no sé, ahí ya no sabría cómo integrarlo, pero yo creo que ahí lo del ChatGPT lo veo bien. Pero claro, es eso, ¿no? Es decir, yo que es algo que me gustaría hacer un libro a mí también, pero es eso, el problema que yo veo es que, claro, a mí yo soy un tío muy práctico, por ejemplo, y claro, yo te lo puedo poner en teoría, pero a mí me gusta enseñártelo, decir, oye, pues mira, tal, a lo mejor puedes poner, como digo, esto que te he explicado ahora mismo, te mando, yo que sé, a una página web, hay muchos que son como modo visual, de enseñarte como esto que te he explicado, pero modo visual. Es que por norma general lo visual entra mejor. Claro, normalmente. Claro, porque es que yo creo que es algo tan técnico que yo creo que muchas veces yo te puedo contar cómo se hace un bucle, sí, pero es que yo creo que si lo ves tú y ves cómo se ejecuta y ves cómo funciona, yo creo que lo entiendes mejor. Algo muy concreto, hablo de este sector nuestro. De hecho, a mí esto me recuerda mucho a los libros de barco de vapor de antiguamente, sí. que eran los libros para infantil y que al final del todo había actividades. Sí, pues eso. Pues ahora en muchos libros infantiles hay justo lo que dices tú. A lo mejor se leen el libro, a lo mejor, ¿no? Y al final del todo hay Ana, complementa la historia o la comprensión lectora con estas actividades. Incluso las editoriales en los kits de prensa entregan, pues a lo mejor, porque muchos de los libros infantiles y colecciones infantiles van destinados sobre todo también a colegios. Entonces, ¿qué hacen? Hay actividades. Y muchas de las actividades, si no las incluyen en el libro, se incluyen en una página web, fichas descargables para pintar. Entonces, eso ayuda mucho. Entonces, yo creo que también va por ahí. Sobre todo, yo creo que sobre todo va. El tema de la difusión de la tecnología va sobre todo enfocada más al público, pues eso, infantil, juvenil. Ya no tanto los adultos, que no nos hace falta a lo mejor estas cosas, pero yo creo que sí va más para los más jovencitos, que luego a lo mejor pega el totazo para los adultos. Sí, pues eso. Al final yo creo que es eso, es un poco ver cómo funciona, intentar integrarlo, que sea lo menos intrusivo posible, que yo creo que es el problema más grave que tiene. Es que es un equilibrio complicado. Sí, es que es muy peligroso, por eso digo que no es algo que he visto mucho, he visto que alguien lo ha hecho, pero claro, ya no sé si le habrá funcionado bien, ya no sé si habrá un pelotazo que diga, guau, es que has leído esto y es que es súper... No lo sé, o sea, creo que es un sector que le gusta mucho lo que hemos dicho antes, ¿no? El libro, pues eso, ¿no? Ese ritual de sentarte, leerlo con una lamparita, ¿sabes? No sé. De hecho, en un evento que estuve de infantil, hablaron de que, claro, los libros infantiles, pues lo que te he dicho, tienen como actividades al final del libro para complementar. Entonces, hay gente, sobre todo en los colegios, que para poder reutilizar los libros, no permiten que se pinten los libros. Claro. Por ejemplo, al final del todo había colorea a este personaje de la forma que tú quieras. Entonces, ¿qué han hecho los autores? Pues a nivel de casa, o sea, eso lo han puesto en cada libro. Entonces, si tú, por ejemplo, si yo como madre, pues lo tengo para mí, bueno, lo puedes imprimir, ¿no? Pero si yo lo quiero, si es un libro que me voy a quedar yo, pues a lo mejor mi hijo sí lo puede hacer en el propio libro. Pero en un colegio eso no lo puedes hacer porque hay más libros. Entonces, ¿qué hacen? Te dan la opción de descargártelo de internet, imprimirlo y dárselo a los niños. Entonces, exacto, eso, ya pintarrejea todo lo que quiera el niño. Claro, entonces eso, el tema de QR, entonces, este tipo de tecnología, inventar esos libros, para eso es muy bueno. Porque no pinto el libro, cuido el libro, reutilizo, no consumo más. Exacto. Y lo que hago es imprimirme las fichas y los ejercicios de internet para poder distribuirlo por toda la clase, por ejemplo, con un solo libro. O sea, cada niño tiene su libro, pero en lugar de pintar en el propio libro, para que al año siguiente lo puedan reutilizar otros alumnos nuevos, me descargo los materiales de internet. Entonces, eso lo incluyen en el libro. Incluso, fíjate, voy un poco más. Incluso, yo diría que una cosa también buena que sería es como para, digamos, alargar el libro. También. Una especie de DLC. Es que los libros infantiles que tienen actividades es para eso, es para seguir trabajando en los libros. Claro. No es esta historia y ya está, ya otro. No como nosotros los adultos, que terminamos un libro y enseguida cogemos otro. Claro, pero el libro lo que tiene es que, claro, es decir, es algo estático. Claro. No lo puedes cambiar, pero lo que yo decía antes, ¿no? De lo de, digamos, de creación de contenido, de programación. Tú, por ejemplo, puedes cambiarlo. Es decir, oye, mira, te voy a dejar esta lista de ejercicios. Sí. Y a lo mejor es que lo que pasa, o lo que pasa mucho con esto, es que esto cambia mucho. Es decir, a lo mejor algo en 2 años ya no te dices, este libro ya no me sirve, pero dices, ostras, pero es que este tiene un QR que me lleva a ejercicios y están actualizados. Claro, por eso yo digo que yo creo que está más enfocado a más infantil. Sí. De momento. Pero bueno, son las posibilidades y yo creo que está bien. No me parece mal, porque te digo, que es lo que dices tú, alarga un poco la vida del libro, hace que la historia para los niños sea más inmersiva, que la experiencia sea más enriquecedora, no solo es leer el libro, sino que también lo comentan, hacen actividades, lo alargan un poco. Creo que es una cosa acertada de momento para ese tipo de público. Para adultos, yo creo que de momento no funciona. Sí. Pero todo se investiga. Eso es bueno. A ver, queda mucho. O sea, la tecnología sabemos cómo es, cambia a pasos agigantados, nos va dejando atrás cada vez más. Entonces, es cuestión de tiempo, supongo. Sí.
O de probar, porque a lo mejor. También, Pues eso. de probar, oye, que es nunca es gratis. Claro, Probar por eso, siempre, puedes irán probar, probando oye. y lo que funcione bien y lo que no, no. ¿Sabes cuántas Exacto. cosas habrán probado que no sepamos y no funciona? Vale, y otra cosa más que me gustaría comentar antes de acabar, que lo hemos comentado y me ha parecido interesante, que no lo había pensado, es el tema de piratería en el Sí, mundo literario. sí. Porque esto yo creo que, la verdad, no lo había pensado, pero lo has comentado antes y se me ha ocurrido. Claro, en el mundo literario, hoy en día, antes tú tenías que irte a una copistería, ¿no? Y vas, oye, fotocópiame el libro. Esa es la forma de piratear. Pero hoy en día tienes enlace con 300 Sí, libros. sí. Claro, el Oye, tema de la piratería, ¿cómo está en el mundo literario? ¿Hay mucha y poca? está jodido. O sea, perdón. A ver, yo siempre digo, a mí cuando me viene alguien que quiere publicar un libro y me pregunta, oye, tal, yo siempre digo, te voy a dar un consejo. Te voy a dar dos. Lo primero, no le vas a gustar a todo el mundo. O sea, siéntate. Si quieres leer tu propia reseña, si quieres leer las reseñas que te van a hacer con calma, tómatelas las malas. Sí. Esto es Aprende a como los diferenciar. cursos que tengo Claro, yo, que aprende a alguno con la diferenciar. reseña dice, Claro. "Uf". O sea, aprende a diferenciar lo constructivo de lo negativo. Las Sí, constructivas quédatelas, las negativas olvídate. O sea, las destructivas. Y dos, ten en cuenta que es muy, muy probable que pirateen tu libro. sí. Muy probable. Sobre todo si lo tienes en digital. Porque si solo lo sacas en físico, es más complicado, es lo que dices tú. Hay que Sí, escanearlo, tienes que pasar por página. cogerlo, tienes que. Claro. Claro. Pero a día de hoy, lo que hemos dicho antes, las redes sociales, o sea, en la literatura, en el sector literario, también está muy metido dentro de la tecnología y lo digital mueve mucho. Entonces, siempre, casi siempre, o sea, hay muy pocas editoriales que a día de hoy no publiquen en los dos formatos. El audiolibro es diferente, ¿vale? El audiolibro no todo el mundo publica en audiolibro. Pero el digital, normalmente tú tienes siempre las dos opciones, normalmente. A lo mejor en editoriales más independientes, más pequeñas, con menos presupuesto, solo publican en físico. Pero normalmente está también en digital. Entonces, en el momento que tu libro está en digital, es Sí. muy, muy probable. Es carne de cañón. Sí, totalmente. De hecho, a mí me piratearon los libros. Entonces, yo luego me fui a Cedro, pones la denuncia correspondiente. O sea, hay maneras de evitarlo. Tú te puedes ir a Google, denuncias, te vas a Cedro, te ayuda con la denuncia, tú puedes ir a la policía, pero bueno, eso no sirve tanto. O sea, ¿no? Yo creo Pero, que tienes que denunciarle los enlaces, que es lo claro, más. o sea, pero asume que puede pasar y que es muy probable. Y no me vale la justificación. Claro, cuando tú te enfrentas, porque a veces tú estás en redes sociales Y te encuentras tu libro. Que claro, eso ha pasado. claro, y te llega, oye, o te llega a ti directamente, o alguien que te conoce, oye, mira, he visto tu libro pirateado, y tú vas un poco a enfrentarte a ese sitio de, oye, ¿tú qué pasa? Sí. ¿Sabes? Hay gente que te dice, no, bueno, pero es que te estoy dando publicidad y gana acceso a la gente, y es como, a ver, no lo estás entendiendo, ¿vale? Hay que decir, muy bien, pero no. O sea, es mi trabajo, me ha costado lo mío, y no hace falta hacerme rica con esto, que ojalá, pero o sea, no es egoísta pensar que yo quiero que me retribuyan por mi esfuerzo de mi libro. Claro. O sea, aunque sea un mísero euro, entiéndeme, es mi euro. Entonces no me apetece que otra gente gratis. No, pero es que así lo lee más gente. No, porque si luego a mí no me dejan la reseña correspondiente, no me sirve de nada. Solo sirve que tú lo has leído gratis y ya está. Entonces, que la cultura es cara, que es verdad que los libros están muy caros, pues mira, a lo mejor un libro de 20 pavos no todo el mundo puede acceder a ello. Pero, por ejemplo, a los autopublicados, que a lo mejor ponemos el libro en Amazon a 12 euros, ¿qué me estás contando, tío? ¿Sabes? O en digital que lo pones a 12 euros. Que son baratísimos, es que no. Claro, de hecho yo entiendo que no todo el mundo tiene. Yo lo entiendo, pero a ver, quiero decir para hay mí, muchas opciones hoy en día. Claro, y yo, por ejemplo, hay uno de los mayores errores que yo cometí y yo ya no lo recomiendo. Alguna vez, pues Amazon KDP, por ejemplo, te ofrece poner el libro gratis un día para aumentar un poco las ventas, las descargas, así subes en el ranking y tienes más visibilidad. ¿Qué pasa? Eso sí que es carne de pirateo. Porque yo una vez puse uno y gente conocida ha puesto el suyo, de repente tienes 300 descargas que dices, ¡buah, 300 descargas! Me van a dejar 300 reseñas, ¡buah, qué guay! No sé qué. No tienes ni una reseña nueva, no has subido en el ranking, no has ganado nada porque lo has puesto gratis y encima te lo han pirateado. ¿Sabes? Entonces es como, no lo pongas gratis, nunca. Sí, para eso no lo pongas gratis. Entonces, claro, la tecnología está muy bien, pero también tiene sus cosas malas, claro. No, claro, o sea, lo que ha hecho es poner más fácil, digamos, el pirateo de los libros. ¿Y no crees que, pregunto, porque yo creo que también a nivel de lo que tú decías, ¿no? Lo de, te da más visibilidad. Hombre, no es algo que al final si te engancha. Porque esto yo creo que pasó mucho, por ejemplo, con la piratería, por ejemplo, esto lo hablé yo en su día,
con la piratería en Play 2. Quiero Sí. decir que yo pirateaba todos los juegos que podía. Yo Y también. ahora, por Yo ejemplo, o sea, yo lo digo, o sea, creo que todos los que hemos tenido una Play 2 la hemos pirateado. Pero es que fue tan famosa como tal, la Play 2 como Sí. tal, que claro, ahora, por ejemplo, pues yo cuando me compro un juego lo compro. Es decir, lo compro con Claro. gusto de decir, hostia, pues, o yo qué sé, o un juego este que la han remasterizado ahora, ¿no? Típico de, compras. ostras, este lo jugaba yo en la Play 2, qué guay, no sé qué. Sí. Y ahora lo compras. Pero cuando Sí. eres adulto, o sea, cuando. Claro, claro. Que ese es otro tema. Pero claro, ya en la literatura yo no sé si pasa eso. Claro, yo, pues es que depende, porque es lo que te digo, que los libros cada vez están más caros, el acceso pues depende también, y normalmente Pero cuando claro, eres los libros menor no de te edad los que no relees, ¿no? trabajas, los libros te los compra papá y mamá. Que a lo Claro. mejor no quieres, a lo mejor tú quieres 20 libros al mes y papá y mamá te compran 2. Entonces, ¿qué haces con los ¿Cómo lo 18 juego? restantes? Claro, Los luchas. eso. De hecho, yo reconozco que cuando era adolescente, alguna descarga de libro he hecho. Sí. Y no voy a mentir y no me escondo. O sea, igual Hombre, que con yo los creo que libros todos lo hemos hecho. Claro, o sea, y quien diga que no, me parece un poco hipócrita, sinceramente, porque todos lo hemos hecho y no pasa nada por reconocer errores. Yo ahora no lo hago, obviamente, ¿vale? Pero a lo mejor cuando tenía 14 años, 15, que internet estaba empezando Sí. y no tenía El acceso a rincón del tantos vago. libros, Esas pues cosas. Rincón del Vago, había descargas.net, de librogratis.com, el Emule, que no tenía el Emule, El o Emule, ¿cómo se llama hostia, este? El BitTorrent dejándote películas y series, quiero decir, a ver, que lo hemos hecho Sí. todos, ¿vale? No pasa nada. Aprendes con el tiempo y aprendes que el trabajo hay que pagarlo, ya está. Sí. Entonces, ¿qué Eso pasa? sí. Que en los libros pasa con mucha frecuencia. Entonces, los tienes ahí, por ejemplo, que pirateen a George R.R. Martin, no Pues creo no que le le importe afecta. mucho, entiéndeme, ¿vale? Mm. O sea, porque de hecho yo el quinto libro, cuando lo sacó hace 15 años, a mí me lo pasaron en pirata en inglés. Y yo me lo leí en inglés y luego ya cuando salió en español me lo compré. Lo volví a leer. Pero en ese momento dije, lo tengo en inglés, no voy a esperar a que la gente me haga spoiler, me lo voy a leer ya. Me lo pasaron y me lo leí. Ya está, y era adulta, ojo. No creo que a George R.R. Martin le importe mucho que hayan pirateado un libro suyo. A una persona autopublicada o a una autora pequeñita, sí le afecta Eso lo mucho puede más. joder, sí. Hombre, le jode muchísimo. Muchísimo, porque son ventas que pierdes. Porque es lo que te he dicho, si piratean tu libro y hay 300 descargas, pero esas 300 descargas se convierten en reseñas, Sí, a eso lo mejor no sería las bueno. 300, a lo mejor no las 300, pero 150 se convierten en reseñas y a lo mejor son positivas y de esas 150 el 80% son positivas, eso por lo menos te ha ayudado. Porque a lo mejor has perdido 150 ventas, pero a lo mejor esas 80 reseñas positivas ayudan a que otra gente te compre el libro. Exacto. Sí, es un poco como ese impulso de marketing, ¿no? Claro, pero si no, pero al final, cuando te piratean un libro, de verdad que es que piratea, no es como no que te da, o sea, no es que te da pereza, es como parece que no tienes, o sea, es como que tienes derecho a todo y me da igual. Claro, es que de verdad o sea, que yo no apoyo la piratería, pero si por lo menos dices, bueno, pues por lo menos me estás ayudando o sea, que tu web de descarga ha hecho que yo tenga 80 reseñas más en Amazon, pues mira, es un mal menor, ok, vale, pues ya está, me lo como. Pero es que bueno, lo peor es cuando ponen anuncios encima. Claro. Eso es lo peor. Encima te estás beneficiando tú. No son anuncios. Yo he visto webs con libros piratas que para descargarlo tienes que pagar una suscripción y es como, ¿serás mamón? O sea, encima, para descargarse mi libro pirateado ilegalmente, la gente tiene que pagarte a ti y no a mí el original. Ostras. ¿Sabes? Yo he llegado Mente de muchas veces tiburón. Mira, yo una vez en Twitter, alguna vez he puesto en Twitter. Sobre todo una vez cuando descubrí uno de mis libros pirateado que me sentó, o sea, sientes que te han robado algo, te lo juro. Sí, o sea, sí. Es una sensación Yo lo he mala. sentido también, ¿eh? Algún curso de mí mío me lo han hecho igual, ¿eh? Es muy mala, o sea, es una sensación malísima. Yo muchas veces he puesto, mira, si queréis leer mi libro y no tenéis dinero, aunque cueste 3 euros, o sea, yo ahora mismo tengo un libro sobre salud mental que escribí porque yo tuve un bloqueo mental durante la pandemia, estuve 2 años sin escribir, sin leer. Entonces lo que hice fue compartirlo en redes, o sea, escribir un libro, o sea, en Kindle Unlimited mi libro está a 0 euros. Si tienes la suscripción de Kindle lo consigues gratis. En tapa blanda está a 12,46. Y en digital está a 2,69. Ni siquiera llega a 3 euros. Y yo he dicho, si no tienes dinero para pagarlo, porque de verdad no tienes dinero, pídemelo que yo te lo doy gratis. Pero no lo pirates. Yo te lo doy gratis. O sea, si no prefieres que, claro, pues eso, que es que prefieres que darlo tú que que te llegue uno que encima se beneficie, te meta un virus en el ordenador. Claro, porque a mí me viene una persona y me dice, oye, mira, no te lo puedo comprar porque no tengo 3 euros en digital, porque no tengo Kindle o porque tal, no me lo puedo leer. Pues mira, yo te lo doy. Luego hazme la reseña y ya está. A lo mejor te puede salir bien, te puede salir bien y darte la reseña, te puede salir mal y engañar. Bueno, pero tienes más control. Pero por lo menos yo he dicho, mira, por lo menos se lo he dado yo y no me lo han robado. Y al final, pues si me he equivocado yo, me he equivocado yo. Pero nadie me ha robado en ese sentido. Entonces, yo prefiero hacer eso
Sí. Para Es que que venga además, un librazo, es que yo qué ese sé. momento que dices tú, ese de encuentras tu libro, porque alguna vez lo hemos hecho, Guau. es decir, de, ay, voy a ver mi libro, voy a intentar descargarme mi libro, ¿no? Sí, Yo, no, buscas, no sé qué, no sé cuánto, PDF. Y dices exacto. tú, me cago en la puta, ¿en qué momento he buscado yo esto? Y- Y esto es como, ¿y ahora qué hago? Entonces hay mucha gente que no sabe qué hacer. Entonces, yo siempre exacto. he dicho, digo, si publicas un libro en digital, Además, es que ¿no te sientes tú como indefenso? sí, 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 sí. Que No, yo a digo mí que me, es a mí me como ha pasado también de ver es un como que te han curso entrado en casa mío. a robar. Te han Sí, entrado en casa sí, a robarte. Estando tú dentro, ¿sabes? En plan de, me habéis robado en la cara mi libro. claro. Y Además, a mí me pasó pagan, igual. encima te pagan una suscripción, encima Es te que o sea, encima te eso pagan a es ti. ya, es que eso ya es encima el recochineo. Sí, 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 es como. Es como, o sea, encima. Es que eso ya no es dar acceso a la gente. Eso es que te estás beneficiando tú de mi trabajo. Encima, Porque es que te digo, encima, si no, pues te pongo los anuncios estos horrorosos. claro, Esto de te llevo de maduras calientes en tu casa. ¿Pero sí, qué mierda es esto? ¿Qué me estás contando? claro. Que encima no tiene ¿Sabes? nada que ver con el libro, ¿sabes? Por lo menos por algo, Yo algo qué sé, relacionado. mira, viene el libro con virus, joder. Qué bien. Ya te digo, o sea, el tema de la piratería Es muy, o sea, horroroso, sí. es muy fácil. O sea, es muy fácil en digital que lo Es hagas. lo malo que tiene. Es Antes, una de las cosas malas que tiene la claro, tecnología en ese antes pues sentido. no, fotocopiábamos apuntes, Claro. los libros de la biblioteca, los O los fotocopiábamos, libros de estos de los de típicos que te decían en la universidad, la ¿no? carrera, sí. De, oye, hay que comprarse este libro. Digo, sí, Sí. mira, toma. ¿Qué capítulo es? El 25. Vamos a fotocopiar el 25. Ahí ¿Sabes? está. Pues eso Sí, lo hacías, pero ahora en sí, esto digital, sí. pues. Eso era estaba un poco justificado, ¿no? Porque era en plan de, hey, oye, que me han obligado. O sea, Claro, ¿sabes? Pues bueno. Bueno, pero incluso. me No, pero. joda el profesor. De hecho, hubo una época que las tipografías no te permitían fotocopiar libros enteros, pero sí partes. Sí, pero te lo hacían ahí a los extranjis, ¿eh? Que a mí yo Sí, alguna vez lo he hecho y me decían, shh, calla. O sea, como baja sí, la voz. sí. De hecho, creo que ahora existe una especie de porcentaje que puedes reproducir Ah. gratis sin tener que pagar derechos o algo así, que para eso sirve Cedro, el depósito legal y todo esto. En libros, pues eso, se puede reproducir un poco el tal. Pero yo lo que he dicho, a mí, de verdad, que si queréis leer mi libro y no tenéis dinero, yo os lo doy, de verdad. Pero no lo pirateéis, porque es que me revienta muchísimo. O sea, yo no voy a tu casa a robarte las magdalenas, tío. ¿Sabes? Yo qué sé. Sí. Me revienta muchísimo. No, eso. me ha gustado, me ha gustado. No, es que bueno, es que tienes razón, joder. Claro, Es tú que, tienes un curso, yo me sí, suscribo sí. a tu curso, Es que me ha te pasado, grabo, ¿eh? te grabo, porque ahora te está la grabación de pantalla. Yo te grabo, Sí. transcribo tu curso y me lo monto a mi rollo y ya está. Y no tengo Que ni sí, que ha puta idea de pasado, ¿eh? informática. Pero me lo he montado. Incluso, fíjate, en esto, bueno, esto es un poco off topic ya, pero va un poco relacionado. Creo que salió una aplicación en su día, creo que se llamaba Edutin o algo así, que lo que era es como una especie de Udemy, pero Sí. donde cogía todo el contenido de YouTube, Sí. básicamente. Y claro, tú coges y creo que no era que tú pones el vídeo de YouTube y es como que lo puedes ver en YouTube, ¿no? Es decir, esto que te ven los anuncios, eso te da igual. Pero lo que hacía era descargarse el vídeo y ponerlo. Literal. Claro, Ostras. puedes descargarlo fácil hoy en día en YouTube. Claro. Pero incluso lo que tú decías antes, yo también he vivido esa situación de ver mi curso, porque además lo mío son cursos de a lo mejor entre 10, 20 horas. Es decir, son Sí. muchos vídeos. Muchas horas, sí. Además, muchas horas. Y yo de verme y decir, pero bueno, este tío se ha montado. Incluso yo conozco gente, porque en Udemy, para que la gente no lo sepa, tú tienes un mes de gratis, ¿no? Sí. Es decir, tú puedes comprarte un curso y al mes, pues oye, mira, no me ha gustado tal. Y hay gente que lo que hace, tú puedes ver cómo va cada gente, ¿no? Yo hay gente que veo que lo que hace es que se lo come en un fin de semana. Claro, 20 horas, a ver si le das a tope, lo tienes ahí grabando, lo que sea. Sí. Udemy tiene muchas cosas antipiratería, también es verdad, pero no es imposible. Entonces, claro, lo que tú dices, grabo pantalla y ya está. Claro, grabo pantalla. Exacto. Y se ponen ahí a grabar, ¿sabes? Están en un fin de semana, me pongo a grabar, lo subo y lo que tú dices, o lo tienes en una página, yo muchas veces lo he visto en páginas de Facebook, de curso gratis, de tal, Sí. ¿no? Yo Curso tengo una gratis, cosa ¿eres muy buena mamones? yo tengo una cosa muy buena antipiratería y es que yo actualizo mucho los cursos. Entonces, claro, yo digo, vas a grabármelo, digo, no te preocupes, que vas a tener trabajo, te voy a dar trabajo, digo, no voy a poder evitarlo, pero te vas a joder un fin de Claro, semana sí, bueno. sí, sí. Yo lo voy cambiando, es decir, ahora mismo verás uno de mío y dirás, pero es que esto no tiene nada que ver ya, esto es totalmente nuevo lo que yo Claro. tengo. Pero bueno, Pero es que en los esto libros eso no puedes hacerlo. El es que libro, no puede, como te es cojan muy el archivo en complicado. digital, estás Es jodido. que es muy complicado, pero bueno, es un poco lo que hay con esto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Perfecto. No sé qué te ha parecido. Muy bien, me lo he pasado muy bien. Hemos hablado Cuando muchas cosas, ¿eh? Cuando quieras vuelvo, aunque no sea literatura. Sí. No, ves, como esto es muy es que ya digo, me gustaría
A ver si voy tocando más temas diferentes, que ya digo, el mundo literario nunca he tocado, así que fíjate, voy tocando muchos temas. Sí, así. pero para que veas que es que ya te digo, la tecnología al final relaciona todos los Sí. temas. Si te Es que descuidas, tocamos muchos temas, ¿eh? Es que Sí, se puede sí. sacar mucho tema, ¿eh? Fíjate todo Sí, lo que hemos sí. sacado. Y hay mucho, sobre todo en el sector cultural, donde Sí, entra la literatura, hay mucho debate. sí. Muchísimo. Con el tema de Eso. inteligencia artificial hay muchísimo debate. Muchísimo. Es verdad que ahí puede sacar mucha chicha. Exacto. Bueno, antes de acabar, Jersey, una cosa que hacemos aquí en el canal es que tú, digamos, comentes a alguien para que se pase por aquí, ¿vale? Puede ser un perfil técnico, no técnico, eso da igual, pero siempre tiene que ser un tema relacionado con la tecnología. Puede Vale. ser un poco, puede ser pues también del tema literario, pues si queremos complementar este episodio, o de un tema totalmente diferente que diga, mira, a mí es que me encanta este tema, que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero oye, me Sí. encantaría que hablara alguien de esto. A ver Vale, quién se pues ocurre. mira, si quieres hablar de juegos de mesa. Sí, juegos de mesa ya tenemos, ¿eh? Ah, ya tenemos. Ah, vale. Yo te iba a Pero recomendar bueno, que si quieres también, oye, que luego son cosas que se complementan. Mira, una cosa que yo creo que se puede interesar también, hablar de. Ay, es que ahora mismo no el de juegos de mesa. Yo te diría que te fueras con Missy Geek, aunque está muy ocupado, que es un crack, está en Twitch, que es buenísimo. Y yo creo que en temas de tecnología, él sí que creo que ha hablado también muchas veces de la tecnología, de la inteligencia artificial y todo esto que le puede interesar, o sea que está últimamente muy ocupado. Y de temas así de tecnología, a mí me interesaría mucho saber el tema de la música, el tema de Spotify, cómo ha cambiado el sector industrial. Sí, además No que yo vi el documental de Spotify. Claro, o sea, no sabría recomendarte ahora músicos porque no conozco músicos así como tal, pero es un tema que a mí me fliparía conocer porque... Sí, el tema de, ¿no? De lo de cuántas reproducciones necesitas, ¿no? Para vivir. Esas cosas, además hace poco escuché que los artistas ya no ganan dinero vendiendo discos, claro, sino por con las reproducción. descargas de reproducciones y los conciertos. Entonces es como que me flipa ese cambio que ha habido en la industria musical y me molaría mucho. Un artista digital estaría bien. Es que es un tema que quiero tocar, también tengo muchos temas. Pero sí, es un artista digital, a ver si conozco, a ver si puedo conseguir alguno, estaría bien. Sí, también puedes hablar, si quieres contratar a más escritores, no ya te digo, de nombre así como tal no te sé decir, pero puedes, para profundidad, por ejemplo, en temas de discapacidad y accesibilidad, mira, sí que puedes eso hablar hemos con hablado mucho también. puedes hablar con una chica que se llama Pirra Smith, que es amiga mía, que todos los años organiza una antología literaria adaptada a discapacidad, o sea, tú haces un relato y el protagonista o tal tiene que ser una persona discapacitada, una persona con discapacidad, y este año publica, que de eso participo yo en la antología, es ciencia ficción, son distopías con personajes protagonizados, o sea, todo tecnológico. Sí. Eso está muy bien. Y luego el tema de la ciencia ficción, de cómo la tecnología se mete en ciencia ficción. Mira. O sea, cómo se ha adaptado, o sea, al final la ciencia, o sea, todas las películas de ciencia ficción, libros de ciencia ficción, es como que han vaticinado un poco cómo se ha ido moviendo la tecnología. Y muchas veces, y muchas cosas de esas que han, digamos, imaginado. Bueno, lo de Twitter diciéndole @grok, esto es cierto, eso no lo han acertado. Entonces, por ejemplo, si quieres traer a un escritor de ciencia ficción y tal, hay algunos muy buenos en España que pueden estar muy bien para hablar de ese tema justo. Está guay. Vale. Pues bueno, yo iré buscando temas. Les digo, lo del artista digital, ese me interesa muchísimo. El tema de la música a mí me flipa mucho, ¿eh? Vale. Pues todo lo que sea cultura y tecnología, la verdad es que... Pues tienes tecnología para aburrir. Tienes debate, por lo menos debate. Sí, eso sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vale. Muchas gracias, Jersey, por pasarte. Nada, que ha sido muy interesante esta conversación, sobre todo el tema literario. Me ha gustado mucho. Y... Ya me dirás cuando sale y así le doy como por redes. Exacto, también. Aprovechando la tecnología. Lo pones en un QR, lo pones en la entrevista esta. Y oye, mira, dice, ¿quieres conocer a la autora? Toma, aquí una entrevista. Le pones también la de la parte de la piratería. Y dice, oye, no pirates. Exacto. Sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. A todos los que nos habéis visto, muchas gracias. A todos los que nos habéis escuchado en Spotify, también muchas gracias. A ti, muchas gracias, Jersey, por pasarte. Y nada más, pues nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chao.